Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy te voy a explicar qué es la esquizofrenia, cuáles son sus causas y cómo se puede tratar. Quédate, pues seguramente encontrarás esta información muy útil. Dale al botón de like con ganas para comenzar a aprender y suscríbete. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que consiste en un desorden cerebral que deteriora la capacidad psicológica de la persona en relación con el pensamiento, la percepción, las emociones y la voluntad. El origen de la palabra esquizofrenia hace referencia a la mente escindida, lo que da cuenta de las alteraciones de pensamiento que presentan las personas esquizofrénicas. A escala mundial, esta enfermedad afecta a unos 24 millones de personas y 2 de cada 3 personas que la padecen no reciben la atención médica adecuada. ¿Qué síntomas son característicos de la esquizofrenia? La principal característica de la esquizofrenia es que hay una importante deficiencia en cómo se percibe la realidad, lo que genera diferentes alteraciones en el comportamiento de la persona afectada. Las ideas delirantes se hacen presentes entre quienes son esquizofrénicos, lo que significa que la persona tiene creencias de que algo es verdad, aunque no lo sea. También suele haber alucinaciones, así que la persona con esquizofrenia puede ver, oler, sentir o tocar cosas que no existen o que no están presentes en ese momento. Otra característica es que estos pacientes con frecuencia afirman que sus pensamientos o ideas no son propios, sino que otros los colocan en su mente, o puede existir la idea de que otras personas pueden leer su mente. El razonamiento de una persona esquizofrénica está desorganizado, y al hablar se presentan ideas incoherentes o que no vienen al caso en ese momento. El comportamiento es también desorganizado, y ante los demás parece confuso o extraño, pudiendo presentar reacciones emocionales extremas a situaciones normales, o respuestas impredecibles. En ocasiones hay una limitación del habla, expresión restringida de las emociones, incapacidad para experimentar placer o interés, así como adopción de posturas extrañas. Es común que las personas con esquizofrenia vean afectadas sus capacidades de pensamiento, como la memoria, la atención o la resolución de problemas. ¿Qué causa la esquizofrenia? No se conocen con exactitud las causas que provocan la esquizofrenia, pero las investigaciones han sugerido que puede deberse a una mezcla de factores hereditarios y ambientales. La predisposición genética, problemas previos o posteriores al parto, como la malnutrición o la exposición a toxinas y virus, las infecciones del cerebro y el consumo de algunas drogas en la adolescencia se consideran como factores que predisponen al desarrollo de esta enfermedad. Una persona que tiene padre, madre o hermano con esquizofrenia tiene un riesgo del 10% de desarrollar la enfermedad, en comparación con el 1% del resto de la población. Tipos de esquizofrenia. En el pasado, se propusieron categorías para clasificar la esquizofrenia, generando una subdivisión entre esquizofrenia paranoide, hebefrénica, catatónica y diferenciada. Pero estas divisiones ya fueron descartadas, debido a que en un mismo paciente se pueden presentar variaciones de la enfermedad a lo largo del tiempo. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? El tratamiento para la esquizofrenia incluye medicamentos antipsicóticos y terapia psicológica. Los fármacos antipsicóticos apoyan en la disminución de los síntomas como delirios, las alucinaciones y el pensamiento desorganizado. Este tipo de medicamentos presentan diversos efectos secundarios, como somnolencia, rigidez muscular, temblores, movimientos involuntarios, aumento de peso e inquietud. Por otro lado, el tratamiento psicológico depende de las necesidades de cada paciente. Cuando la persona ya se encuentra estable, es recomendable que la familia también participe en los procesos psicológicos y se eduque al respecto, para poder apoyar mejor a la persona afectada. Este tratamiento debe ser continuo y combinarse con el farmacológico para que se logren mitigar los síntomas y se controle la ansiedad que produce la enfermedad. Hay casos en los que se recomienda la rehabilitación cognitiva, que consiste en un tratamiento para mejorar algunos déficits y dificultades en la atención, la memoria y la concentración. Otro aspecto importante es trabajar con el paciente las relaciones sociales, para que pueda adaptarse a su entorno y consiga integrarse adecuadamente a la vida laboral. ¿Cómo se diagnostica la esquizofrenia?
No hay una prueba definitiva para diagnosticar la esquizofrenia, pues los especialistas se basan en el historial del paciente y los síntomas que presenta. Para que se establezca que lo que padece la persona es esquizofrenia, los síntomas deben durar por lo menos 6 meses e ir asociados con un deterioro significativo en el ámbito laboral, académico o en el desarrollo social. El especialista tiene que detectar que los síntomas psicóticos estén ocasionados por un trastorno afectivo, y también es común que se realicen pruebas para descartar el abuso de sustancias tóxicas o trastornos neurológicos, como tumores cerebrales o epilepsia en el lóbulo temporal, y se deben descartar enfermedades autoinmunes o reacciones adversas a algún medicamento. ¿Existe una manera de prevenir la esquizofrenia? La esquizofrenia no se puede prevenir, y una vez que se presenta, lo indicado es prevenir el avance de los síntomas con el tratamiento más adecuado, recomendado por un especialista. ¿Cómo es la vida de una persona con esquizofrenia? El pronóstico depende de cada caso, pero la mayoría de los pacientes pueden mejorar considerablemente con el tratamiento adecuado, mientras que si se abandona el tratamiento, los síntomas suelen regresar. Las personas que padecen esta enfermedad pueden llevar una vida normal, y al contrario de la creencia popular, no son peligrosas ni violentas, ni es necesario que sean hospitalizadas en todos los casos. Gran parte de las personas esquizofrénicas logran vivir integradas en su comunidad y pueden trabajar. Ahora ya sabes en qué consiste la esquizofrenia. Así que si tienes un familiar o amistad con estos síntomas, lo más importante es acudir con un especialista, quien podrá orientarlo para recibir el mejor tratamiento para su caso. Si te resultó útil este video, compártelo para que más personas conozcan los síntomas de la esquizofrenia y sepan cómo actuar en caso de que una persona cercana lo presente. Dale a like si te ha sido de utilidad y suscríbete. ¡Hasta la próxima!